tardes amigos y bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. La leyenda nos cuenta que la Atlántida era una isla de grandes dimensiones, se podría incluso decir que se trataba de un continente. Algunas hipótesis la sitúan en el océano Atlántico, otras en el mar Mediterráneo. Según la leyenda, fue destruida por un tsunami que inundó totalmente sus tierras, dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Sus habitantes poseían una tecnología y cultura muy superior a la de los contemporáneos de su época y fueron decisivos en los avances de todas las culturas mundiales. Su ubicación les permitía el acceso a culturas tan dispares como la egipcia o la cultura maya, y eran consumados viajeros, dominando con sus barcos todos los mares y océanos del planeta. La similitud entre estructuras arquitectónicas como las pirámides mayas y las egipcias, o el parecido fonético de algunas palabras en culturas separadas por aguas y miles de kilómetros de distancia, se deben, según los partidarios de la existencia de dicha isla o continente, y a la influencia que los atlantes, nombre con el que habitualmente se designa a los habitantes de la Atlántida, gracias a su avanzada tecnología que marcaron culturas de todo el mundo. La leyenda de la Atlántida parte de Platón, hacia el año 350 a.C., el cual en los diálogos Timeo y Critías cuenta la historia de una civilización floreciente que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, nombre antiguo del estrecho de Gibraltar. Él aseguraba basarse en el sabio griego Solón, que 200 años antes decía haber oído en Egipto que una isla había sido destruida al oeste como consecuencia de un gran cataclismo que la sumergió en las aguas en tan solo unas horas. En más o menos 20 páginas describe esta floreciente cultura, sus ciudades y abundancias, y cómo debido a una afrenta a los dioses, eran adoradores de Poseidón, fueron castigados y una serie de cataclismos les sumergieron bajo las aguas. Hasta aquí podría parecer la típica historia moralista tan habitual en la mitología griega, pero numerosos estudiosos a lo largo de la historia han buscado su significado real, pues en gran cantidad de culturas existen mitos similares a los de la Atlántida, de Platón. Según algunos de ellos, existe una especie de memoria histórica o componente real en dicha historia, y si bien la mayoría de las hipótesis fueron desestimadas por falta de pruebas o demostrada su invalidez, es cierto que de tratarse de una leyenda fue de gran difusión en una edad tan temprana del hombre, que pervivió en diferentes y dispares culturas. Del relato de Platón se deduce que la civilización atlante debió florecer hace más de 12.000 años. Este dato no puede ser exacto en ningún caso, puesto que en aquellos remotos tiempos todavía no existía ninguna cultura que trabajara el metal ni dominara el mundo con sus barcos. En cuanto a la localización del misterioso continente, el texto del filósofo lo sitúa, como hemos dicho al principio, más allá de las columnas de Hércules, y esto significaba, según la concepción de la antigüedad, al otro lado, como hemos dicho antes también, del estrecho de Gibraltar, es decir, en el océano Atlántico. Pero atención, recordemos que la fábula procede de los antiguos egipcios, y para ellos, la isla perdida se llamaba Keftiu, el nombre que tenían los egipcios para la antigua Creta. La fuente de información de Platón, el legislador estadista Solón, pensaba naturalmente en griego, de modo que traduciría las indicaciones del sacerdote egipcio a su propia lengua, pudiendo producirse por esto algunos equívocos. Posiblemente los egipcios tenían en mente un lugar totalmente diferente al referido por Solón, ya que para esta civilización confinada en el Valle del Nilo, el mundo conocido terminaba no ya en el Atlántico, sino en el mar Mediterráneo. La teoría, que desde 1909 ha sumado más adeptos, afirma que la Atlántida fue Creta u otra isla cercana, posiblemente la isla de Santorini. Por consiguiente, la civilización atlante se identificaría con la minoica. Son muchos los datos que apoyan esta tesis. Para los antiguos egipcios, Creta constituía un lugar de interés a causa de su cercanía y su fuerza, aunque resultaba casi inaccesible debido a su ubicación en mitad del mar Mediterráneo.
Por otro lado, la decadencia y caída de esta civilización encaja con el dramático final descrito por Platón. Hacia el año 1500 a.C., una tremenda erupción volcánica en la isla Vetera, o llamada isla de Santorini, originó terremotos, tsunamis y lluvia de cenizas, que acabaron por dar el golpe de gracia definitivo a aquella cultura de la Edad del Bronce, que ya había sufrido con anterioridad algunos seísmos. La fecha es lo único que no concuerda, que no encaja en esta historia. Recordemos que, según Platón, la Atlántida debió florecer alrededor de 12.000 años atrás. Sin embargo, pudo ocurrir que el informador egipcio de Solón se hubiera basado para sus cálculos en uno de los calendarios lunares al uso en aquella época, confundiendo al filósofo griego, quien habría tomado los años lunares por años solares. En tal caso, la fecha referida por el sacerdote sería el año 1200 a.C. aproximadamente, lo cual coincide, admitiendo un margen de tolerancia de 2 o 3 siglos con la explosión del volcán de Tera. En cualquier caso, por bien que suene esta hipótesis desarrollada y defendida sobre todo por los investigadores griegos Ángelos Galanopoulos y Spyridon Marinatos, también tiene sus puntos débiles. Así las cosas, la clasificación cronológica de los diferentes estilos cerámicos de la isla de Santorini demuestra que esta cultura sobrevivió al menos 50 años a la erupción del volcán. La Atlántida no se hundió, por tanto, en este lugar, y menores son las posibilidades de que se tratara de la cercana isla de Creta. Knossos, el centro de la cultura minoica, no se colapsó hasta algunos siglos después de la erupción del volcán, y como todos sabemos, hoy en día la isla aún continúa en su sitio. Como hemos dicho anteriormente, Platón hablaba de una enorme isla, un enorme continente más allá de las columnas de Hércules, y esto nos hacía suponer que debía encontrarse en el Océano Atlántico, y durante siglos investigadores del tema la situaron en dicho emplazamiento. Dicha teoría fue totalmente rechazada en 1950, cuando se demostró la tectónica de las placas y se comprobó que no existen ni existieron vestigios de ningún continente sumergido en el Océano Atlántico. Hasta que dicho teórico emplazamiento se demostró que no era correcto, investigadores como el señor Ignatius Donnelly, quien publicó su libro Atlantis, The Antediluvian World, en el año 1882, obra que conocería más de 50 ediciones y que sirvió de punto de partida para numerosas teorías posteriores, pues Donnelly estudió los enigmas de distintas culturas y elaboró, a partir de tan misteriosos ingredientes, una hipótesis irresistible. La Atlántida fue un continente que estaba entre Europa y América, que se sumergió y que incluso llegó a constituir un puente terrestre entre ambos mundos. Los principales datos que corroborarían su teoría son los siguientes. La lengua de los aztecas posee asombrosas semejanzas con la de los egipcios. Esto no es exacto, dicen los escépticos, que el parecido procede de una interpretación errónea de los signos en las escrituras aztecas. Los egipcios no fueron los únicos que construyeron pirámides, también los antiguos pueblos centroamericanos levantaron este tipo de estructuras, de modo que debió existir algún contacto entre ellos. Esto, según los detractores de Donnelly, son tonterías, y una forma geométrica tan elemental puede inspirar a cualquier arquitecto espontáneamente sin que tenga que copiarse de nadie. El señor Donnelly no ofrecía nuevas pruebas de la existencia de la Atlántida, sino una síntesis tan brillante como persuasiva de las ya existentes. Echando mano de informaciones procedentes de campos tan diversos como la arqueología, la oceanografía, la filología, la geología, la historia, la mitología, la etnología, la zoología y la botánica para argumentar la historia de Platón, y con la intención de demostrar que sin un continente que hubiera servido de puente, las coincidencias que él proponía no hubiesen podido darse en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Al ser descubierto un nuevo continente surgió, como es lógico, una nueva teoría. ¿Podría ser América el continente descrito por Platón? ¿Era posible que las tierras que supuestamente había descubierto Cristóbal Colón fueran parte de la isla soñada por el ser humano? La respuesta parecía ser obvia: no,
pues parecía muy improbable que con la tecnología de la época que relataba Platón pudiesen realizarse viajes en barco a tan larga distancia, y más cuando se describían flotas de 1200 barcos que conquistaban allá por donde pasaban sus tropas. Un dato cuanto menos curioso sobre esta teoría es el que os vamos a relatar a continuación. En una sesión de trance realizada en 1933, el vidente norteamericano Edgar Cayce describió de una forma colorista y fantástica la vida en aquella antigua civilización, predeciendo además que una parte de ella sería encontrada en el año 1968. Y en efecto, años más tarde de lo vaticinado, se descubrieron en el fondo marino frente a las Bahamas ciertas estructuras aparentemente realizadas por la mano humana. La localización de la Atlántida en esta zona ya había sido propuesta por otros investigadores que sin duda se remitían a los datos aportados por el geógrafo romano Marcelo en el siglo I a.C. Según él, el continente perdido habría estado integrado por 7 islas pequeñas y 3 grandes, y la mayor de ellas contaría con con un diámetro de unos 200 kilómetros. Debemos pues buscar los restos de la Atlántida en el Caribe. La mayor de las islas antillanas, recordemos que tiene un tamaño que coincide más o menos con el calculado por el sabio Marcelo. Sin embargo, estas especulaciones tienen muy poco que ver con la descripción de Platón. Las formaciones de piedra encontradas son, según los expertos, tan solo una formación rocosa insólita y no tienen nada que ver con la mano del hombre, y aun en el caso de ser estructuras arquitectónicas creadas por el hombre, parece muy poco probable que perteneciesen a la Atlántida que relataba Platón, y con casi total seguridad serían parte de una cultura megalítica aún desconocida por el hombre. La tectónica de placas no deja lugar a dudas. No hay lugar para la Atlántida. Ningún continente o isla de dimensiones como las descritas pudo haberse sumergido o inundado sin haber dejado pruebas de ello. Y por supuesto ya las habríamos encontrado, por lo cual tenemos que pensar que de ser algo más que un mito, deberíamos buscar la Atlántida entre las tierras ya conocidas, probablemente alguna isla mediterránea o alguna región europea que fuera mal interpretada en los mapas o traducciones de textos antiguos. Otras hipótesis barajan la posibilidad de que se tratara de las Azores e incluso de la propia Suecia. Aún así, con todos los datos que os hemos aportado, no deja de ser fascinante cómo durante siglos se ha buscado un continente idílico y existen tal cantidad de textos a lo largo de la historia aportando pruebas de su hipotética existencia. Amigos, es todo por nuestra parte. Esperemos de corazón que os haya gustado el vídeo. Os pedimos por favor que nos deis pulgar arriba, compartáis con vuestros amigos y os suscribáis a nuestro canal para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Un enorme saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.